Muy buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión vamos a tratar el trigémino. Vamos a ver que el trigémino es un par craneal que es mixto y que este tiene sus núcleos a nivel de lo que es la protuberancia. Vamos a ver que el trigémino es un par craneal bastante interesante en el sentido que este posee 4 núcleos. Bien, vamos a ver que 3 de esos núcleos son núcleos sensitivos y uno solo es un núcleo motor. Esos 3 núcleos son los siguientes. Vamos a ver que el trigémino tiene un núcleo que es el núcleo mesencefálico, que es un núcleo que se localiza en el mesencéfalo. Luego de eso vamos a ver que el trigémino tiene un núcleo sensitivo principal, que es un núcleo que se localiza a nivel de lo que es la protuberancia. Y por último, pero no menos importante, el trigémino tiene un núcleo que es espinal, que se extiende hasta la médula espinal. De ahí algo muy importante. El núcleo sensitivo del trigémino realmente, aunque el libro, el texto lo divida en 3 porciones, realmente es un mismo núcleo que se extiende desde el mesencéfalo hasta inclusive la médula espinal, por eso le dicen núcleo espinal. Si lo vemos en esta imagen, miren, lo tenemos acá. Fíjense, lo que es azul es la parte sensitiva. Miren cómo se extiende desde el mesencéfalo, pasa por la protuberancia, pasa por la médula oblongada y se extiende hasta la médula espinal, inclusive hasta los segmentos como tal de C1, C2, inclusive C3. ¿Qué quiere decir eso? Realmente el trigémino tiene un núcleo sensitivo único, pero que se divide o se le cambia el nombre para identificarlo dependiendo la porción del tronco en la que se localiza. ¿Qué pasa? Además de eso, vamos a ver que el trigémino tiene un solo núcleo que es un núcleo motor. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos como tal esos núcleos, vamos a ver que, por ejemplo, el núcleo espinal, a ese es que llega la información termoalgésica relacionada con la parte de la cara, con la sensibilidad de la cara. ¿A dónde llega la termoalgesia de la cara? Al espinal. Mientras que al núcleo mesencefálico es donde llega la información propioceptiva de la cara, mientras que a la parte principal, que sería el que está en la protuberancia, llega la sensibilidad del tacto leve y la presión. Fíjense, cada parte de ese núcleo, que es un núcleo continuo, como vemos en esta imagen, bien, la representación de azul, se encarga de procesar un tipo de información sensitiva diferente. De ahí que la información que recoge el trigémino es una información que es termoalgésica, propioceptiva, vibración, tacto leve, tacto discriminatorio. A través del trigémino llega toda la información sensitiva, pero cuando llega a la protuberancia se va a distribuir hacia lugares específicos como la parte espinal, hacia la parte protuberancial o hacia la parte mesencefálica. Bien, ahora bien, muy importante, cuando nosotros vemos el trigémino en la parte anterior de la protuberancia, podemos observar que este tiene 2 raíces. Una que es gruesa, que se denomina raíz sensitiva o raíz principal, y una que es más finita, que se denomina la raíz motora. Vamos a ver que ambas raíces salen anteriormente y a nivel de la porción petrosa del hueso temporal forman una dilatación que es el llamado ganglio trigeminal o ganglio de Gasset, desde donde van a salir sus 3 ramas: la rama B1, la rama B1 oftálmico, B2, la B1 pasa por la fisura orbitaria superior, la B2 pasa por el agujero redondo y la B3, que es la parte mandibular, pasa por el agujero oval. De ahí vamos a ver lo siguiente. La rama B1 se encargará, o la rama oftálmica, de dar la sensibilidad desde la parte, desde el tercio medio de la cabeza, parte anterior, región de la frente, región orbitaria, cierta parte de la región de la nariz lateral, vértice de la nariz, raíz de la nariz. O sea, toda esa región que yo estoy subrayando. O sea, de ahí que se dice que ese es el dermatoma de B1. Bien, ¿qué pasa? Luego de eso, la rama B2, que es la rama maxilar, que inicia su distribución a nivel del hueso maxilar, da sensibilidad
a una parte de lo que son los pómulos, la región maxilar y todo el labio superior, e incluyendo parte lateral de la nariz, en ese sentido. Bien, y por último, pero no menos importante, vemos que la raíz B3 mandibular da sensibilidad a la región de la piel que está por encima del terium, parte del pabellón auricular, bien, parte de la región lateral de la mandíbula y toda la región del labio inferior. De ahí que ese es el dermatoma de B3. Si lo vemos de otra manera, más detallada, vamos a ver que cuando el nervio oftálmico, por ejemplo, por mencionar uno, llega a la órbita, se va a dividir en varios nervios, como son el nervio lagrimal, frontal y nasociliar. Bien, aquí se puede ver el nervio frontal, que se va a dividir en dos ramas, supraorbitaria y supratroclear, que son ramas más específicas. La rama lagrimal se va hacia la glándula lagrimal. Luego de eso, la rama nasociliar se va hacia la región nasal, entre otras. Aquí se ve como la rama maxilar atraviesa como tal el agujero redondo, se va a distribuir a través de la fosa pterigopalatina, luego pasa, da su ramo que el nervio infraorbitario, que se va a distribuir a nivel de la región maxilar, donde da sensibilidad el nervio alveolar superior, como ustedes se fijan, que da sensibilidad a la arcada alveolaria superior. Y aquí tenemos una parte muy importante, que es el nervio B3, que es el nervio mandibular. ¿Qué pasa? De las tres ramas del trigémino, la rama B3 es la única que es mixta. Esa es la única que lleva fibra motora. Vamos a ver que esa rama mandibular da inervación a los músculos de la masticación, que en ese sentido nosotros podemos ver, número uno, al temporal. Número uno, temporal. Vamos a ver el macetero, que no se ve en esa imagen porque se retiró la mandíbula. Temporal, macetero. Y los demás serían los pterigoideo lateral y además de eso el pterigoideo medial. Ahora bien, el trigémino da inervación como tal motor a otro grupo de músculos, como lo son el músculo miloioideo, que es este que se ve acá, que es un músculo perteneciendo a los supraioideos, a uno como este que está acá, que es el vientre anterior del digástrico, y hay uno que no se ve en esa visión, pero que está en el oído medio, que es el tensor del tímpano, y hay otro que pertenece al paladar blando, que se denomina el músculo tensor del velo del paladar. Ahora bien, fíjense, el trigémino inerva músculos, y no solamente los músculos de la masticación, sino que él inerva los dos tensores, al del tímpano y al del velo del paladar, a los maceteros y al vientre anterior del digástrico. Algunos de ellos vamos a ver que son importantes para entender las manifestaciones clínicas del trigémino. Eso lo veremos más adelante. ¿Qué pasa? Importante algo acá. Recordar que el trigémino da la sensibilidad general a los 2 tercios anteriores de la lengua. Trigémino da la sensibilidad general a través del nervio linguar, que es un nervio que va a llegar a la lengua, a dar sensibilidad general. ¿Cuál es esa sensibilidad general? La sensibilidad termoalgésica. O sea, usted se comió algo caliente, se quemó la lengua. Eso lo recoge el trigémino. Porque recuerden que a esos mismos 2 tercios anteriores, la sensibilidad especial la daba el facial a través del cuerda del tímpano. Bien, sensibilidad especial, el facial. Sensibilidad general, el trigémino. Bien, eso es los 2 tercios anteriores, porque ya ustedes sabrán que en el tercio posterior todo, tanto la sensibilidad general como la sensibilidad especial, corre a cargo de lo que es el glosofaríngeo. Bien, corre a cargo del glosofaríngeo. Ahora bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas generales de la lesión del nervio trigémino? Bueno, tenemos que saber que pérdida de la sensibilidad termoalgésica y cilateral. Bien, en ese sentido, anestesia también, porque también se pierde la propiocepción, tacto leve. Se va a perder la vía aferente del reflejo corneal.
se va a desviar la mandíbula hacia el lado lateral y es tan simple como lo siguiente. En el lado, vamos a decir, si esa es la mandíbula, en el lado derecho hay un músculo que es el pterigoideo lateral derecho y en el lado izquierdo hay otro músculo que es el pterigoideo lateral izquierdo. ¿Qué pasa? Los pterigoideos desvían la mandíbula hacia el lado contrario. Por ejemplo, el derecho desvía la mandíbula hacia el lado izquierdo y viceversa. Entonces, imagínense lo siguiente. Si yo vengo y daño al pterigoideo lateral izquierdo, ¿verdad? Lo lesioné el trigémino del lado izquierdo. ¿Cuál es que funciona? El del derecho. ¿Y hacia dónde desvía la mandíbula el derecho? Hacia el izquierdo. De ahí que por eso ustedes ven que las lesiones del trigémino, los músculos masticatorios tienen una parálisis flácida y la mandíbula se desvía hacia el lado de la lesión. Bien. Otra cosa. Se pierde la sensibilidad termoalgésica en los 2/3 anteriores de la lengua. Esa es otra manifestación del trigémino. Y además vamos a tener que los individuos con lesiones del trigémino presentan hipoacusia por la parálisis del músculo tensor del tímpano. Bien, la parálisis del tensor del tímpano da hipoacusia, presenta hipoacusia. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué razón? Porque van a ver que los pacientes con parálisis facial periférica presentan hiperacusia, mientras que los que tienen parálisis, o sea, lesión del trigémino, te van a presentar hipoacusia. Y sin más que decir, eso es lo más importante en tanto al trigémino.